Buenas noches, estimados profesionales. Para mí es un gusto nuevamente compartir con ustedes en esta sesión de la sesión sincrónica del foro en esta tercera semana. Para mí es un gusto poder presentarles a la experta académica, la tutora virtual que los estará acompañando en el desarrollo del módulo 3, la licenciada Anabela Mengíbar. Ella es abogada y notario. Y no me cabe la menor duda que están en las mejores manos para continuar su proceso de formación. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a la licenciada Mengíbar Morán. Buenas noches, licenciada, gracias. Buenas noches, licenciada. Bueno, un gusto estar con ustedes esta noche. Ya hay un buen número de los integrantes del grupo. Vamos a comenzar con el tema porque esta semana vamos a tener una cantidad enorme de información. Solo son 4 leyes las que vamos a poder revisar, pero yo he tratado de sintetizarlas y de traerles no solo la parte sustantiva de las leyes, sino también la parte procesal. Entonces, por esta razón, yo estaba pensando si utilizamos la primera media hora de este día para dialogar y la segunda para comenzar con el tema, porque se ha sintetizado, entre comillas, en 100 láminas. Entonces, en 2 horas el sábado se nos va a complicar un poco y quería proponerles esta mecánica, que dialoguemos un poco acerca del material que se les compartió durante una media hora, 20 minutos, y luego pasemos al desarrollo de la primera ley, que va a ser la ley de VIH, la ley de prevención y control de la infección causada por VIH. Y dejo los micrófonos solo para opiniones en relación a esta propuesta, si les parece. Buenas noches, por mí me parece bien porque como comenta la licenciada es bastante el material, bastante extenso como para poderlo desarrollar, ¿verdad? Esa es mi opinión. Gracias. Bueno. Buenas noches, por mi parte de acuerdo también. Licenciada Fermina y también licenciado Alexis Pérez dice que está de acuerdo, ya tenemos 3. Nos hace falta todavía un poquito. Con 6 personas, digamos, ya tendríamos... No, con 4 personas ya tendríamos suficiente como para poder tomar esa decisión. Camila Pérez también está de acuerdo. Ok, bueno. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a comenzar para aprovechar la noche de hoy. ¿Quiénes pudieron darle una revisión al material que compartimos? Lo voy a proyectar para que podamos revisarlo. Era un cuadro sencillo en Word, pero que estaba buscando que ustedes tuvieran una forma gráfica de comparar las características de las leyes que vamos a tocar durante esta semana. ¿Qué opinión les merecen las diferentes leyes? Esta media hora va a ser de diálogo, así que vamos a tratar de participar. Buenas noches nuevamente, licenciada. A mí sí me llama mucho la atención sobre lo de la ley de la prevención del VIH en relación a que pues la forma de las políticas de prevención que tiene, existen diferentes programas, ¿verdad?, para este tipo de enfermedades. Sin embargo,
Me llama mucho la atención en el sentido de que hubo un caso bastante concreto. No tengo bien así anotado la referencia de la sentencia, pero fue el de una mujer, ¿verdad? Sexo femenino que dio a luz, al que se le pues, diagnosticó que efectivamente tenía VIH y que se le hizo una esterilización, ¿verdad? Sin tener el consentimiento en este caso. Entonces, este fue una situación que no tengo a la mano la referencia de la sentencia, porque si bien es cierto, están como políticas poner e implementar todas aquellas medidas para la prevención de este tipo de enfermedades, pero es bien importante la libertad, ¿verdad? Uno, el consentimiento informado que debe de darse y la libertad que tiene, pues, que tenemos las mujeres para poder decidir, ¿verdad? Si se esterilizaba o no en este caso, pero cómo queda en este caso, pues, todos estos derechos ante evitar, pues, ¿cómo podría decir la palabra? La transmisión a otras personas de esta enfermedad. Ahí sería, pues, una inquietud que tengo. Una pregunta, licenciada, ¿y la esterilización se dio por decisión médica o por esa sentencia? Efectivamente fue por decisión médica y la explicación que daban en su momento que era para evitar la transmisión de la enfermedad. Entonces la cuestión es que no se le pidió en ningún momento la opinión, la autorización a ella, ¿verdad? Para que se pudiera realizar esto. Y la sentencia fue un proceso buscado por la paciente para demandar al médico. Sí, sí. Ok, sí, inicialmente es una violación grave a derechos fundamentales de la mujer. Uno de los problemas en el derecho sanitario, antes de que pasemos a compartir la pantalla, es que cuando se trata del cuerpo de la mujer, todo el mundo quiere opinar y sobre todo cuando hay una mujer embarazada, casi la anulan como persona y como que ya en ese momento ya no tiene derechos. Y todo el mundo va a decidir sobre ella y ya no tiene autonomía, ya no tiene que dar consentimiento y entonces toman decisiones de este tipo arbitrarias. Y bueno, uno de los otros cursos que se está dando aquí en Evangélica es el curso de consentimiento informado y secreto profesional, haciendo mucho énfasis en los derechos humanos y en que la libertad de la persona que incluye la autonomía y los principios de la bioética, que uno de los principios es la autonomía de la persona para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, no se pierde. Muchas veces, por ejemplo, si la persona es un adulto mayor que ya tiene 80 años, que tiene algún problema de movilidad o que no está oyendo tan bien, ya todo el mundo cree que tiene que decidir otra persona por ello, pero y el consentimiento lo firma otra gente y eso no es válido. Pero en el caso de las mujeres hay una concepción que tiene que ver con los criterios de género que se tienen en la sociedad, que entonces la mujer como tiene esa enfermedad, seguramente ya hasta a veces se hacen juicios de valor moral que no tiene nada que ver, que no se hacen en el caso de los hombres. Y a un hombre, por ejemplo, no se le esteriliza para que él no engendre un hijo. Esta situación mayormente se da en el cuerpo de las mujeres. Es parte de una concepción social acerca del cuerpo de la mujer. La mujer es un mecanismo para la procreación. Ese es el concepto de base de esta gente y se les olvida
que la relación del consentimiento informado es una relación de pares. El profesional de salud no es superior al paciente, es un acuerdo. El artículo 15 de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes define el consentimiento informado y habla de eso, de un acuerdo entre el paciente y el profesional de salud. Entonces nunca puede ser ese tipo de situaciones a través de un criterio personal individual del profesional de salud, por mucho que él tenga una carrera y que la paciente, por ejemplo, no sepa leer y escribir, no importa, no pierde sus derechos fundamentales porque no sepa escribir. Aquí les estoy proyectando el esquema que teníamos para comparativo. La ley de VIH, la de lactancia materna y la de tabaco son esencialmente leyes de salud, leyes de derecho sanitario. La LEPINA en realidad no, está categorizada en la misma ley como de materia de familia. Y incluso el proceso judicial se lleva tomando en cuenta la ley de procedimientos de familia. ¿Alguien levantó la mano? Sí, licenciada, siempre solamente por lo de la consulta anterior. Entonces jamás podría prevalecer, ¿verdad?, dentro de las finalidades que tiene la ley de VIH en relación a la prevención de la infección de esta enfermedad, jamás va a prevalecer, ¿verdad?, en este caso el procedimiento que se le hizo solamente para cumplir con una de las finalidades que tiene esta ley. Jamás estaría poder tomar la posición el profesional médico de que para efectos de darle cumplimiento a lo establecido en la ley, a evitar la propagación de determinada enfermedad, yo vengo y hago este procedimiento. No, la esencia de la ley de VIH es una ley, preventiva en materia de acciones del Ministerio de Salud y de otros entes que tienen que ver con la atención en salud, como los laboratorios clínicos privados, por ejemplo, el reporte de los médicos a nivel privado, los hospitales privados también, aparte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y sobre todo el enfoque de esta ley es un enfoque de educación en salud. No es un enfoque de imposición. Incluso en El Salvador hay una diferencia con otros países. En otros países el médico le puede compartir, puede, digamos, violar el secreto profesional para hacerle saber a la pareja o a los familiares cercanos que esta persona tiene VIH. En el caso de El Salvador está prohibido. La ley lo prohíbe. Hay legislaciones que le digo, sí permiten eso en aras de que lo consideran también un derecho de la pareja, saber que probablemente está infectada. Aquí en El Salvador se trata de proteger esto y miren, incluso se llega a cuestionamientos o a situaciones de controversia en relación a que los patronos, cuando el paciente está pidiendo mucho permiso y ellos empiezan a intuir por algunas de las condiciones de salud, empiezan a intuir que puede haber ¿pueden ver la ley que les estoy proyectando? No, a ver. No. Vaya, ahorita. En la situación laboral hay patrones que mandan a pedir al hospital o a la unidad de salud que se les informe el diagnóstico del paciente. Eso es totalmente prohibido, contrario completamente a la regulación nacional sobre secreto profesional
Entonces eso no se puede. A ver, quiero ver si... Fíjese cuáles son las atribuciones del MinSal. No son tomar medidas de emergencia en relación al cuerpo del paciente, sino que mayormente aquí en el artículo 4 habla de presentar reglamento, casi todo es documental y de promoción de la información acerca de VIH, crear la política, actualizar protocolos, fortalecer capacitación y sensibilización, fortalecer el sistema de información gerencial de VIH, o sea, el programa de VIH, hacer que funcione adecuadamente, contar con la provisión de medicamentos para poder brindárselos adecuadamente y oportunamente a los pacientes, brindar información suficiente y oportuna, establecer líneas de acción, pero en ninguna de estas facultades que le da la ley al MinSal está la facultad de que el profesional pueda realizar intervenciones preventivas como esterilizar a una paciente por VIH. Incluso, fíjense, aquí en el artículo 10, donde se regulan los derechos de las personas con VIH, nos habla en primer lugar de la no discriminación. Esa acción que esa persona tomó podría en algún momento interpretarse como discriminación. Tienen derecho a información del diagnóstico, acceso a la prueba, pero en ningún momento hay facultades o derechos del paciente acerca de este tipo de acciones. Y miren, aquí está el deber de comunicar en el 15. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud y los prestadores privados, dice, deben desarrollar las medidas y acciones para sensibilizar a las personas con VIH, que les permitan tener relaciones sexuales más seguras y su responsabilidad ética en revelar su estado serológico por seguridad a su pareja. O sea, no es una facultad del médico revelarlo, sino del paciente. Las instituciones desarrollarán consejería para orientar sobre la importancia de revelar su condición a su pareja. Toda persona que haya sido notificada de su condición serológica está obligada a comunicarle tal situación a su pareja. O sea, es ella la obligada, pero no puede asumir supletoriamente esta obligación un médico, por ejemplo. Y lo que sí tienen prohibido es donar sangre, por ejemplo. Y vámonos a las infracciones y vamos a ver si hay alguna de ese tipo, pero si no, la infracción que estaría cometiendo esta persona es la de la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes y Prestadores de Salud, que es la de realizar un procedimiento sin contar con el consentimiento del paciente. Vamos a ver en las infracciones. El 32. Aquí está. Las graves, negar el acceso a información, acceso a recibir consejería, discriminar, no garantizar el acceso a métodos de prevención, no comunicar su condición serológica. O sea, puede ser procesado, por ejemplo, el paciente por esta infracción de no comunicar su condición, pero es él, ¿verdad? Y negarse a informar al Ministerio de Salud sobre las personas diagnosticadas. No hay ninguna, en realidad, obligarse a realizar la prueba de VIH. Y aquí está, revelar información sin consentimiento. No, 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 no. No, fíjense que no hay nada en realidad en la ley que permita
sancionar a esta persona por esta ley, por la ley de VIH, pero la ley de deberes y derechos sí tiene una infracción y es muy grave y se puede suspender al profesional hasta por 5 años en el caso en que no pide el consentimiento o cuando revela el secreto profesional. Y también podría haber un amparo en relación a la violación a la autonomía de la persona. Entonces habría varias vías por las que se podría procesar a esta persona. Licenciada. Bueno, sí, cómo no. Hola, licenciado Parada. ¿Cómo está? Un gusto. Una Igualmente. pregunta. Y en ese caso, la ley no regula eso directamente, no se puede aplicar supletoriamente la otra ley. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que no la va, o sea, no va a procesar a la persona por la ley de VIH ante la unidad porque veíamos que además los procesos era una cosa que yo quería como resaltar en este cuadro. Si ustedes se fijan, los entes sancionadores son diversos. A pesar de que el Ministerio de Salud es el encargado, el ente rector de estas 3 leyes, de lactancia, VIH y tabaco, el lugar a donde ustedes interponen la denuncia es diferente, pero en este caso se va a procesar por la ley de deberes y derechos, entonces no va a ser ante el Ministerio de Salud, sino que va a ser ante el Consejo Superior de Salud Pública en la oficina tramitadora de denuncias. Y como va a ser en primera instancia, es la Junta de Vigilancia correspondiente, ya sea la médica en este caso, y si participó alguien de enfermería, pues la Junta de Enfermería también, van a resolver acerca de la situación del profesional. Va a ser a través de la otra ley. O sea que aunque sea un paciente de VIH, no se va a ocupar la ley de VIH para la sanción. Es una variedad enorme de leyes que se pueden aplicar al ejercicio de las profesiones de la salud, por lo que es importante conocerlas todas, porque, por ejemplo, estamos hablando del paciente de VIH y podríamos enfocarnos en esa ley, pero esa ley no nos da la solución para el paciente vulnerado, pero la otra ley sí nos la da. Ahora, hay un desorden en esta manera, me parece a mí, es mi opinión, en el ente sancionador, porque tendría que haber una unificación de todos los procesos sancionadores, de todos los procesos administrativos sancionadores que lleva el Ministerio de Salud deberían tener una sola vía. Incluso una vez dialogábamos con una persona que es abogado también y que ejerce la docencia, de si no habría necesidad, porque miren, en el Ministerio de Salud hay un problema. Va a sancionar a alguien que es compañero de trabajo y muchas veces colega y muchas veces hasta amigos. Entonces va a sancionar a su par. Eso da dificultad. Además, si la apelación llega ante el viceministro de Servicios de Salud, como es en una de las leyes, que una de ellas tiene la apelación, quiero ver, no la tenemos en este lugar, como no, aquí está en el ente sancionador. En algunos casos el ministro, pero en el caso de la ley de control para el tabaco, la apelación la va a resolver el viceministro de Servicios de Salud. Fíjense, ni siquiera en apelación están unificados en cómo son los procesos administrativos sancionatorios y ellos deberían tener un solo procedimiento que fuera uniforme, que fuera comprensible para cualquier persona que quiera denunciar cuando el Ministerio de Salud es el ente rector. Y bueno, veíamos esa dificultad. La otra dificultad es la Junta de Vigilancia y el Consejo Directivo del Consejo Superior de Salud Pública. ¿Quiénes son los que procesan a los profesionales? Son pares que además llegan a ese cargo por votación de sus mismos colegas y solo van a estar en el cargo por 2 años.
Entonces, ¿quién se quiere meter en líos con todo el gremio, procesando a alguien y sancionándolo con una suspensión de 5 años? Y a los 2 años esta persona va a salir y puede ser que un amigo de este sancionado llegue a la junta y entonces lo puede sancionar. Es bien diferente, por ejemplo, a cómo nos sancionan a los abogados. A nosotros nos sancionan, sí, otros abogados, pero ellos están permanentemente en un cargo o por lo menos tienen una permanencia tan larga y no depende de nosotros, los regulados, que ellos lleguen al cargo en realidad. O sea, no hay una conexión directa en que ellos lleguen al cargo como para que ellos se sientan como en deuda con nosotros. Así que nos sancionan con unas sanciones tremendas que a mí me parecen a veces hasta desproporcionadas porque cancelan la autorización de abogado, de notario por 20 años, 15 años. Creo que no hay otra profesión a la que le cancelen tan duro, tal vez la de contabilidad. Los contadores creo que tienen una regulación algo dura también, pero de ahí en las otras profesiones no. Entonces se dificulta a veces el poder obtener justicia administrativa, en este caso para las personas víctimas, los pacientes que quieren denunciar ante cualquiera de estas vías. Y nosotros pensábamos, puchica, aquí sería mejor, tal vez, crear un tribunal de sancionatorio sanitario que se encargara de todos los procedimientos de una manera uniforme y que tuviera una primera instancia, una segunda instancia y después, por supuesto, la vía judicial, si la persona todavía no está conforme con la resolución, pero que no tuviera tanta conexión con ellos. Y además hay otro problema. ¿Vale? Miren, por ejemplo, en este caso, en la ley de VIH, quien recibe la denuncia es la Unidad por el Derecho a la Salud. Y ahí quienes están mayormente son profesionales de salud, entonces no saben muchas veces de criterios de proporcionalidad, de cómo medir la prueba, de la sana crítica, de cómo analizar las sentencias de la Sala de lo Constitucional en relación a las resoluciones administrativas o las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Entonces son tribunales sancionatorios, digamos, pero con personas que no están capacitadas en la parte legal. Y son las personas que van a imponer sanciones. Los médicos, las enfermeras, los licenciados en laboratorio clínico, pues yo tuve la oportunidad de estar 5 años y medio en el Consejo Superior de Salud Pública y yo me percataba de que ellos ya cuando empezaban a ejercer su cargo como funcionarios, se daban cuenta que era una cosa totalmente distinta a la que ellos creían. O sea, ellos creían que era algo como un cargo profesional en el que se iban a relacionar mayormente con su profesión y que iba a ser como de dar opiniones acerca de su profesión, de crear capacitaciones acerca de su profesión. No se imaginaban que iban a ser un tribunal sancionador, que iban a tener que analizar criterios de cómo imponer sanciones, de cómo... Sí, sí, sí. Y no tienen un apoyo estas instituciones o estas comisiones de unidades jurídicas, porque, por ejemplo, el Consejo Superior de Salud Pública, ellos tienen su propio jefe de la unidad jurídica y le revisan a uno los documentos como que son, o sea, unos registradores profesionales hasta los últimos, todos los detalles. Entonces, no tendrán ellos apoyo, no tienen ellos apoyo de unidad, de personal jurídico encargado como para poder hacer una concatenación de elementos de información, ellos pues especialistas
en el área de salud y el apoyo pues también de abogados para que se ayuden a la interpretación de las leyes y de jurisprudencia y todo ello. No sé. No, fíjese que de hecho ya le doy la palabra, licenciada Aquino. Fíjese que de hecho como en los últimos años, en los últimos 6 años, digamos, se hizo un esfuerzo bastante grande de asignar un asesor legal a cada junta, pero sinceramente que no todo el mundo, porque el derecho administrativo es incipiente en el país, no es culpa tampoco de los abogados. No se nos formó tanto en la carrera acerca del derecho administrativo, entonces en la parte a lo mejor de trámite y de documentación, la parte notarial y registral, sí hay un poco más de desarrollo, pero en la parte del proceso administrativo sancionador, no todo el mundo está como en el mismo nivel de conocimiento. Entonces sale premiada una junta con alguno bueno. Por ejemplo, la médica tiene uno muy, muy bueno, pero hay otras juntas que no están en la misma condición. Y la OTD es el organismo de la administración que se creó con una modificación al Código de Salud para que fuera el instructor del proceso. No es quien toma la decisión, pero es el instructor. Y ahí sí hay abogados, pero no necesariamente la Junta tiene que tomar el criterio de ellos. Podría desligarse completamente de la recomendación que hace la OTD. Entonces, y hay personas que llegan como queriendo que no me digan nada. Los primeros 6 meses de cuando entran en el cargo es bien difícil porque la asesoría del abogado no siempre es aceptada y no siempre la permiten. Entonces ahí cometen errores. Ya cuando empiezan a ver que cometen errores y se les empieza a dar una capacitación de que van a pagar la indemnización ellos de su bolsa, que no la va a pagar la institución, entonces ahí comienzan a dar apertura. A ver, licenciada, aquí no había levantado la mano. Sí, buenas noches a todos. Mi consulta radica y cómo queda ahí la garantía del debido proceso cuando no hay intervención jurídica en una resolución por parte de ellos. Fíjense que, bueno, sí, en este sentido no es obligatorio por ley que la haya. O sea, la ley faculta a estas 5 personas que son profesionales de un gremio de la salud a que ellos resuelvan. Ahora, ¿quiénes hacen la Contraloría? Pues los abogados que acompañan a la persona víctima de la situación. Creo que la otra Contraloría la ejerce también las leyes administrativas, la ley de procedimientos administrativos, el hecho de que se puede interponer un recurso ahora a nivel judicial con ellos, creo que es una manera eficiente y en algunos casos el amparo o, bueno, ya se han dado casos de que se terminó ambas instancias cuando ya apelaron a consejo. La resolución fue de la misma manera y se han ganado casos a nivel de la sala de lo contencioso, cuando no había todavía juzgados de lo contencioso administrativo. Largos los procesos, muy largos, pero se logró en algunos momentos corregir errores de la administración y eso no queda en vacío, porque al haber estas cosas ya se va tomando una serie de criterios administrativos que modifican algunas costumbres institucionales. Entonces, yo creo que mucho podemos abonar los abogados en el libre ejercicio y las abogadas en el libre ejercicio de la profesión a presionar al Estado a que se ajuste a las normas de la ley de procedimientos. La ley ya casi tiene que 2 años de haber entrado en vigencia y todavía, por ejemplo, yo estaba registrando
una ONG en gobernación, y en los primeros escritos yo dejaba un correo electrónico para oír notificaciones y me hacen ir personalmente a darme por notificada. Y llegué y le digo, miren, pero aquí en el expediente está así, pero como esto fue de antes, vuélvanos a traer una nota donde usted vuelva a decir que a ese correo quiere que le notifiquemos. Cuando ya la ley de procedimientos administrativos dice que no nos pueden exigir documentos que ya están no, esos no son documentos, pero no nos pueden pedir un requisito que ya lo tiene la administración, no pueden poner cosas extras y que tienen que tratar de volverle el proceso más ágil, más expedito, más eficaz a las personas, a los administrados. Pero todavía falta educación en derecho administrativo. Entonces yo creo que nosotros tenemos ese reto de ir empujando al Estado a convertirse en un Estado más acorde a las leyes vigentes. Bueno, licenciada, un comentario. Actualmente tengo conocimiento que la Comisión de Salud está trabajando un anteproyecto de ley del Consejo Superior de Salud. sí. Bueno, hay dos propuestas, hay dos proyectos, uno por parte de la Comisión de Salud y otro por parte de los diputados del FMLN. Lo que me llama la atención es que, bueno, yo tengo impreso nada más dos, pero lo que me llama la atención es que antes decía ley del Consejo Superior de la Salud y las juntas de vigilancia, y ahora el tema de la ley solo es ley del Consejo Superior de la Salud. Entonces, le mentiría, no le he dado lectura todavía, pero sí me llama la atención en algún momento, y ya me entró la curiosidad de ver cómo va a ser el proceso sancionatorio en relación a lo que estamos hablando. Sí, es importante que además ese proceso vaya ajustado a la ley de procedimiento administrativo, porque ya va a ser posterior. Lo que sucede ahí es que creo que la visión con la que van ambas leyes es de crear una institucionalidad general, porque es que es una cosa compleja esa institución, porque el Consejo Directivo es un ente y tiene autonomía, pero las juntas están adscritas al Consejo, no tienen WASI, no tienen GUFI, o sea, no tienen todo el aparataje administrativo, no tienen presupuesto propio, pero dice la ley que tienen autonomía. Entonces se ha llegado a comprender que tienen autonomía en sus resoluciones, pero no es que sean instituciones agregadas, sino que son parte de una estructura institucional. Y estos órganos de la administración lo que tienen es autonomía para resolver. Cuando tienen un procedimiento, nadie puede llegar a hacer una injerencia o a presionar en sus resoluciones. Entonces, de la otra manera, era como que había un montón de satélites y que cada quien andaba rotando a la velocidad que quería, y la órbita, unas eran elípticas, otras eran redonditas, otras eran cuadradas. La cosa es que era una situación que genera una dificultad de operación y dificultad de llevar en una conducción administrativa adecuada de la institucionalidad completa. Y el problema es que son autónomas para unas cosas, pero cuando, por ejemplo, se les va la mano, porque el presidente es el vocero oficial, cuando se les va la mano y hacen una vocería por su lado y se meten en lío, entonces ya salen corriendo. No, es que el consejo es el que dijo esto, y los medios de comunicación identifican el consejo. Entonces hay una cosa un poco casi como la relación de los hijos cuando los papás están divorciados, ¿verdad? Cuando me conviene me hago para este lado, cuando me conviene me hago para el otro. Y eso no permite que sea una institución fuerte, eficiente. Ustedes ven, la Dirección Nacional de Medicamentos es una institución que surgió muchísimo después, porque el Consejo está desde 1960, pero la Dirección Nacional de Medicamentos es más efectiva como ente regulador.
Los dos son entes reguladores, pero ¿cuál es la diferencia? La estructura. El consejo, su consejo directivo son estos personas electas a nivel gremial que cambian cada 2 años. En cambio, la Dirección Nacional de Medicamentos son representantes de instituciones gubernamentales. Entonces es más efectivo. O sea, toman una decisión y la conducen. No hay un estir y encoge que se da en este otro tipo de organismo. Así que ustedes ven que el resultado no es muy bueno para garantizar el derecho a la salud de la población. Y otra cosa que yo siempre he considerado es que ese consejo debería tener integrado una terna, así como hay de un gremio, del otro, de pacientes o de representantes de la sociedad civil que ejerzan defensa por los derechos de los pacientes. Porque en la institución solo están representados los profesionales. Pero la facultad constitucional del artículo, se me ha olvidado ahorita el número, pero anda por los 60 de la Constitución, es velar por la salud del pueblo. Entonces tendría que haber parte del pueblo por el que se está velando la salud representado ahí, pero esa es parte de las cosas que probablemente no van a cambiar en la ley. Ninguna de las dos propuestas lleva nada de eso, porque es demasiado radicales. Entonces, pero se vale soñar aquí en las clases. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver 4 leyes. De las 4, 3 son eminentemente sanitarias. La otra es la de la LEPINA, que depende, el CONNA, que es el órgano colegiado, que es como el ente rector de esta ley, depende del Ministerio de Educación. Entonces no es una ley eminentemente sanitaria, pero regula, por ejemplo, cómo va a ser el médico, la enfermera, cómo van a ser en casos de emergencias médicas en el artículo 18, las medidas de salvaguarda, cómo van a autorizar si un padre se niega a la atención. Entonces tiene aspectos súper relevantes para el profesional de salud. También regula ya por el artículo 72 al 75 lo que tiene que ver con la ficha médica de nacimiento, cómo se tiene que llenar, qué elementos debe contener, si el bebé ha nacido por una partera, cómo se reporta esto a la unidad de salud y la unidad de salud a la alcaldía correspondiente, cuánto tiempo tienen. Entonces la ley, a pesar de no ser una ley de salud, pero tiene una cantidad enorme de connotación en relación al derecho a la salud de los niños y de los adolescentes. Por ejemplo, el derecho a opinar, el derecho a la información de salud, aunque el consentimiento no lo pueden firmar los adolescentes y los niños y las niñas, pero sí pueden ser tomados en cuenta, escuchar, que se oiga su opinión y dar el asentimiento, por ejemplo, en el caso de los adolescentes. Y entonces es una ley que el profesional de salud sí debe conocer, porque si comete violaciones a este tipo de derechos, puede meterse en una infracción, y las infracciones de esta ley pues sí tienen sanciones algo altas. La multa es de 4.500 a 9.000 en las infracciones leves. O sea, a mí no me parece nada leve. La sanción que establecen es bastante alta. Y en la falta grave va de 9.000 a 15.000 dólares. Fíjense que sanciona con mucha mayor severidad que el Código de Salud o que la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes y Prestadores de Salud. El Código de Salud fue elaborado, por cierto, sin participación de abogados. Entonces ustedes van a encontrar que el procedimiento tiene muchos errores.
De hecho, creo que hicieron algunas observaciones en relación a esta situación de que hacía falta un poquito más de profundidad de los procedimientos de las leyes de la semana anterior, y les queríamos proponer si podíamos hacer una clase extra dentro de 2 lunes, para que ustedes pudieran ahondar un poco en el procedimiento de Código de Salud y de Ley de Procedimiento, Ley de Deberes y Derechos de Pacientes, que de hecho está fusionado. Han creado un procedimiento uniforme a través de la OTD. No es el procedimiento que ustedes leen en el Código de Salud. Si uno de abogado se va y solo lee el Código de Salud, se equivoca muchísimo en cómo lo están desarrollando. Y yo creo que ahí hace falta un poco de publicidad de parte de las instituciones, de si ellos han tomado este tipo de resoluciones, porque son resoluciones internas, de ahora en adelante vamos a adoptar tal cosa, en donde el abogado litigante encuentra esta información acerca de la jurisprudencia administrativa de todas estas cúmulo de resoluciones que son necesarias conocerlas, ¿dónde las encontramos? No están colgadas en la página web, y ahora hay un poco de dificultad cuando uno pide información a través de las OIR. Yo estuve haciendo una pequeña investigación de datos bien básicos, estadísticos, y casi imposible que me entregaran información. Vamos a ver, les voy a proyectar la ley adelantando en la idea que teníamos de tratar de aprovechar hoy para ver la primera ley. Ya hablamos de algunos aspectos de la ley, que es la de VIH. Vamos a tratar de abordarla, y he intentado hacer una sistematización que le vuelva a ustedes sencillo el uso de esta herramienta que va a ser la presentación. Yo se la voy a dar el sábado al final de toda la clase. Yo se la voy a dar, tiene 97 diapositivas, pero he tratado de que vaya en un orden lógico, para que a ustedes no les cueste, cuando lo quieran utilizar de material de consulta, poder encontrar lo que anden buscando. Solo quiero recordarles antes de comenzar estas diapositivas algunos conceptos fundamentales que a veces se nos olvidan, y en la comprensión de las leyes, uno, recordar que la Constitución, que creo que el maestro Cruz se lo dijo en la primera semana, pero igual, la Constitución, las sentencias de la Sala de lo Constitucional y los tratados que regulan derechos fundamentales tienen el mismo nivel jerárquico. O sea, se comprende como integrantes o amplificadores de los derechos que están contenidos en la Constitución. Luego, el segundo es que las personas en su ámbito civil se acogen al artículo 8 de la Constitución, que dice que todo lo que no me está prohibido me está permitido, pero los empleados públicos y los funcionarios públicos solamente tienen las facultades que la ley les otorga. No se pueden acreditar facultades porque alguien no está alguien no está cumpliendo con su competencia. Ahí les dejo otra espinita. La ley de medicamentos, si ustedes la leen, yo la leí 3 veces para poder identificar si no estaba yo comprendiendo mal la cosa. La ley de medicamentos no faculta a la institución, a la Dirección Nacional de Medicamentos, para poder regular el ingreso al país de equipo médico. O sea, no le da facultades de registro, control, importación, exportación de equipo médico. Pero el director en su momento, que tenía sus características así como un poco monárquicas, creó a través de un reglamento de
de regular la importación de equipo médico. Y la DNM desde ese momento cobra aranceles a las personas que importan equipo médico. Lo han calificado, lo han tratado de forzar, como cuando uno en un rompecabezas no haya la pieza y quiere meter una que no es donde no cabe, lo han tratado de meter como insumo médico. Y las características de insumo médico es totalmente distinto, es un producto consumible rápidamente. El equipo médico no, se supone que permanece. Licenciada Aquino. Sí, en relación a lo que está mencionando, con eso del equipo médico, hasta el momento de las licitaciones. Al momento de las licitaciones, las empresas tienen que verificar si el equipo está autorizado para poder ser introducido acá al país, ¿verdad? Y si cumple con todas las características y las condiciones. Y si, por ejemplo, el equipo que un nosocomio necesita ofertar no está contemplado dentro del equipo que está autorizado por la DNM, no se puede comprar. Ahora, si ustedes quieren resolver ese lío de estar yendo a la DNM y el costo que le significa al cliente ese problema, una inconstitucionalidad del reglamento y se acaba el problema, porque están tomando una facultad que no deriva de ninguna ley. Y el artículo 86, inciso tercero, es claro. Entonces ya ha habido resoluciones de reglamentos de ese tipo, porque a la gente le gusta crear nuevas leyes. Cuando ya empiezan a sentir autoridad en una cosa, quieren amplificar esa autoridad. Y pues el concepto republicano va en contra de eso. Otro concepto importante es el tercero: cuando hay una contradicción entre los tratados y la ley secundaria, prevalece la ley secundaria. El artículo 144 de la Constitución lo dice, y en materia de salud hay muchos tratados aplicables. La CEDAW, por ejemplo, que parece como una convención de las feministas, es una convención de erradicación de cualquier tipo de discriminación contra la mujer. Tiene artículos relacionados con la salud, con la no discriminación en la atención en salud. Entonces, si alguna norma, un reglamento, un protocolo va en contra de este tratado, pues entonces tendría que prevalecer el tratado. Hay que siempre tenerlo presente, y hay que tener presente que los derechos fundamentales no son ilimitados. Por ejemplo, el del consentimiento tiene en el artículo 66 de la Constitución una limitante, que cuando hay enfermedades infectocontagiosas se puede aplicar el tratamiento, tenga o no tenga el consentimiento de la persona. Entonces, todos los derechos fundamentales tienen límite. Pueden ser restringidos temporalmente o por una situación de choque, de conflicto con los derechos de otro. Entonces, esos conceptos siempre es bueno tenerlos presentes. Vamos a ver ya lo que tiene que ver con la ley. La primera diapositiva en cada ley, yo he tratado de traerles la ficha de creación de la ley, qué decreto es, la fecha de emisión y el diario oficial, el tomo y la fecha de publicación, por si en algún momento ustedes necesitan esa referencia. ¿Cuál es el objeto de la creación de esta ley? Porque las leyes secundarias se derivan de una intención de la Constitución. Entonces, ¿para qué se crea esta ley? Bueno, la ley dice que está hecha para velar por la salud de la población. Tiene también el objeto de prevenir, promover la protección, atención integral y el control de la infección por VIH y la implementación de estrategias por esos fines. Esas son las tres razones de creación de la ley y para las que se desarrolla todo el resto de la ley. El ámbito de aplicación se aplica a instituciones públicas autónomas, incluido el Seguro Social, que es por una cuestión que dice en la ley del seguro, hay que ponerle en las leyes específicamente que también está incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, también ellos están incluidos. Así como a las personas naturales y jurídicas privadas que ejecuten acciones de prevención, promoción, protección y atención integral relacionada a la infección por VIH. Ese es el ámbito.
El ente rector, el Ministerio de Salud. La potestad reglamentaria no la tiene el ministerio, sino el presidente de la República, pero el ministerio tiene la facultad de proponer el reglamento y presentárselo al presidente. Generalmente el presidente no va a ser un especialista en la materia y entonces asume la propuesta que le hace el Ministerio de Salud, pero puede hacerle cambios y modificaciones con el auxilio de su cuerpo jurídico, ¿verdad? Esto está en los artículos 6 y 4, literal A de la ley de VIH. Los derechos de los pacientes están contenidos en los artículos 10 al 13. No nos va a ser posible en este curso, que es un curso corto, ver a profundidad los derechos, pero sí ya quedan expresados ahí donde ustedes pueden encontrarlos. Se destaca entre estos el artículo 11. Las niñas, niños y adolescentes viviendo con VIH no podrán ser privados de los derechos que les son inherentes, de conformidad con las leyes y tratados ratificados por el país, debiendo gozar sin restricción alguna de los mismos. Ahí está hablando de cualquier niño, niña o adolescente. No necesitan pedirle que sea salvadoreño o ninguna característica, con solo que esté en el territorio salvadoreño. El artículo, entre los artículos relevantes se encuentra el artículo 15 en los incisos del 3 al 5 de esta ley. Dice, toda persona que haya sido notificada de su condición serológica, pues ya lo veíamos hace un rato, está obligada a comunicarle tal situación a su pareja. Y ya vimos también que si no lo hace, entonces puede cometer una infracción. ¿Quién podría denunciarlo? Vaya, miren, a los médicos en realidad les preocupa esta situación de que haya una persona expuesta al contagio y que no haya sido notificada. Entonces, al pasar un tiempo razonable y no ha sido notificada por el paciente, no sé, el médico tratante no puede por el secreto profesional, pero podría haber la intervención de alguien X que sí podría poner la denuncia y entonces a lo mejor entre las resoluciones judiciales sí se podría notificar a la persona que puede estar infectada o que está en una situación de riesgo. En los artículos relevantes también encontramos que para el ámbito del ejercicio de los profesionales de salud en establecimientos públicos y privados, es importante conocer lo regulado sobre el diagnóstico, las pruebas inmunológicas. O sea, al médico le interesa conocer lo que está de los artículos 25 al 31, ya sea que esté en lo público o en lo privado, porque va a tener que cumplir con las obligaciones o con el marco que le dicta estas normas, estos artículos, cuando se refiere a cuando él haga el diagnóstico, a cómo lo va a hacer, cómo se va a dar la consejería, a dónde lo va a referir, etcétera, cómo va a dar la información de los resultados. Todo eso está contenido en los artículos 25 al 31 de la ley. El ente sancionador, a pesar de que en macro sí es el Ministerio de Salud, en realidad ya lo ejerce un órgano de la administración interno que es la Unidad por el Derecho a la Salud del Ministerio. Esta unidad tiene dependencias en cada uno de los hospitales públicos de la red del Ministerio. Entonces se puede poner en esas dependencias, en esas unidades administrativas, la denuncia. Ellos la toman y quien resuelve, supongo, porque eso no está descrito aquí en la ley, debería ser la directora de la unidad, o no sé si es jefa o es directora, pero la persona encargada de la unidad en el nivel central. Es decir, que en las unidades estas pequeñas a nivel hospitalario lo que hacen es recepción de la denuncia, recepción de la documentación y remisión
a la unidad por el derecho a la salud, que es solamente una. Y es esta que le digo que está aquí en el nivel central. Incluso la denuncia podría interponerse directamente en el nivel central. No hay una restricción para eso. En las infracciones, pues el artículo 32 regula de la ley que solo están clasificadas en dos tipos, las graves y las muy graves. O sea, aquí no hay leves. Y como ustedes veían, las sanciones son bastante onerosas para quien comete la infracción. En el artículo 35 para las graves da de 10 a 50 salarios mínimos. En el artículo 35, inciso tercero, para las muy graves, la sanción puede ser impuesta de 51 a 100 salarios mínimos. Y estas multas, otra característica que es un poco agresiva en la imposición de la sanción, son impuestas, una vez impuestas deben cancelarse en 8 días hábiles. Entonces ya, no es ya voy a ver, lo voy a dar en pago, lo voy a dar al crédito. No, es ya en 8 días hábiles, menos de 2 semanas regulares. El proceso administrativo sancionador se puede iniciar de oficio. Entonces, si la encargada de la unidad se da cuenta de una violación a esta ley, o si los mismos médicos o enfermeras, alguien se da cuenta, pueden iniciar el procedimiento de oficio o puede ser hecho por denuncia. El paciente con VIH o sus familiares tienen derecho a denunciar. Se reconoce como un derecho esto en la ley. La denuncia puede ser verbal o escrita. Por supuesto, si es verbal, va a levantarse un acta de esta situación y el contenido está regulado en la ley. El procedimiento sancionador está en el artículo 45 y siguientes. Más o menos se sintetiza de esta manera. Se denuncia ante la unidad por el derecho a la salud del MinSal. 3 días hábiles después de notificado el demandado, o sea, una vez que se recibe la denuncia, se hace la notificación, se analiza si es pertinente y se notifica al demandado. Entonces, 3 días hábiles después de notificado, el demandado tiene esos 3 días, en realidad dentro de los 3 días hábiles, para presentar su defensa. Si él no la presenta, se pasa a la resolución. Si la presenta, se abren 8 días de prueba. Una vez finalizados los 8 días de prueba, dentro del tercer día se tiene que dictar la resolución. La resolución adquiere firmeza 8 días hábiles después de haber sido dictada sin que haya una interposición de un recurso. Los recursos que se admiten es el recurso de apelación, tiene que interponerse ante el ministro o ministra de Salud, en este momento el ministro. El plazo para interponerlo es de 5 días hábiles después de notificada la resolución. Empieza a contar el día siguiente, hágalo. Ese es el primer día y entonces 5 días hábiles. Esos son los días que tienen ustedes para poder interponer una apelación y la llevan ante el ministro de Salud, o sea, al despacho ministerial que está siempre en el nivel central, por el momento, si no cambian el lugar donde ellos se encuentran ahorita. La potestad reglamentaria, ya decíamos que le corresponde al presidente de la República, según el artículo 49 de la ley de VIH. Supletoriedad. Según la ley, en el artículo 50 dice que el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles es lo aplicable. Y no lo dice la ley, pero obviamente la Ley de Procedimientos Administrativos ya dice que en materia administrativa es la ley supletoria cuando hay algún vacío en el procedimiento que tiene descrito una ley secundaria. Aquí nos vamos a quedar en este momento en relación a la exposición porque el sábado vamos a
a continuar con las demás leyes. Jessica Aquino ha levantado la mano. Y nada más una consulta. Y en el caso cuando un empleador está solicitando la prueba de VIH, aunque sabemos que eso no es permitido, se puede ir a interponer la denuncia al Ministerio de Trabajo. ¿A dónde correspondería? Tendría que ser aquí, a la unidad por el derecho a la salud. Si usted lo identifica y esa está como una infracción dentro de esta ley, entonces si usted lo encuentra como una infracción en este cuerpo legal, usted se tiene que abocar a la unidad por el derecho a la salud a interponer la denuncia. Y fíjense que no existe acompañamiento de abogado esta norma, pero en realidad, por ejemplo, en la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes ya se le pide al médico que vaya acompañado de un abogado, porque sinceramente hay muchas violaciones en los procedimientos que los puede advertir una persona que está instruida en las leyes del país. O sea, aunque la gente crea que no es necesario, es totalmente indispensable acudir con un abogado a ese tipo de procedimientos. Así que aquí en la materia administrativa sanitaria hay mucho trabajo. Lo que pasa es que ahorita la gente todavía no conoce sus derechos. Yo creo que la promoción que tiene obligación el MinSal en la Ley de Deberes y Derechos le ha faltado un papel más de impacto en la sociedad, porque lo único que han hecho es pegar en las unidades de salud los artículos y la gente ni siquiera los lee, entonces mucho menos saben a dónde ir a interponer la denuncia. Bueno, esta ley es como de las más cortas, realmente la más larga que les decía y más compleja es la de la leptina, que no es eminentemente de salud. Yo les pediría que ustedes, si pueden hacer el espacio, aunque sea una leída rápida, no de leer detenidamente cada artículo, pero para darse una idea, pudieran leer el libro 1 de la leptina, porque no vamos a tener el tiempo de profundizar. El libro 1 se refiere a los derechos. Entonces nosotros nos vamos a ir más a la parte de procedimiento administrativo y la parte judicial, y no vamos a tocar los derechos. Entonces, que leyeran el libro 1, sobre todo el artículo 18, del 72 al 77, el 93 al 96, esos son los más importantes porque tienen mucho que ver con la salud, pero si ustedes le dan una pasada rápida, incluso a los principios, eso nos va a ayudar a comprender mejor el análisis del día sábado. El sábado ya solo veríamos 3 leyes y había una cosa que no quería que se me pasara por alto. Yo les he dejado una sentencia ahí, y es porque en las leyes estas administrativas yo me encontré con que casi todas sancionan la reincidencia. Y esta sentencia les va a servir a ustedes de referencia en algún caso en el que quieran sancionar a un profesional o a alguien y ustedes estén defendiéndolo, para que identifiquen eso como inconstitucional. Aunque esté escrito en la ley, eso ya no es constitucional. Perdón. Ya la Sala de lo Constitucional dijo que es una violación al ne bis in idem. Es un doble castigo a un hecho que ya sucedió, se castigó, se completó y se vuelve a sancionar. No es COVID, espero. Creo que más bien es polvillo. Pero por todo el libro.
Entonces esa sentencia yo traté, si ustedes ven en la bibliografía, de dejarles material adicional, que no es para que lo lean ahorita, no se aflijan, es nada más para que a ustedes les quede. Y les he dejado, por ejemplo, la ley y un poquito más adelantado los otros documentos que tienen que ver con esa ley. Entonces está, por ejemplo, la ley de lactancia materna, y ahí hay un documento que lo ocupan muchísimo, es una norma internacional regulatoria, pero que hace referencia a la ley esa. Entonces, cuando ustedes tengan un caso relacionado con eso, pues hay estos otros elementos que ustedes van a poder tomar en cuenta, hacer uso de ellos, y la idea es que les sirva para su archivo de litigantes, entonces, y que puedan tener un poco más de insumos para su ejercicio profesional. Así que les dejo por si tienen algunas preguntas ahorita. Licenciada, nada más, ¿nos podría repetir cuáles son los artículos que tenemos que leer? ¿Cómo no? El 18, que tiene que ver con las medidas de salvaguarda del niño y el adolescente. Del 72 al 77, sí, si me equivoco en un artículo, pero es lo relacionado a la ficha médica de nacimiento. Ahí está el contenido y todo lo relacionado. Y en los artículos del 93 al 96 está lo relacionado con el derecho a opinar y el derecho a la información que tienen los niños y los adolescentes. Hay muchos más artículos. Cuando ustedes le den una repasadita rápida, van a ver que hay obligaciones para el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay obligaciones específicas para MinSal, para Seguro Social y para el ISRI. Entonces hay un montón de cuestiones que casi la mitad de los derechos tienen que ver con la materia sanitaria. Bueno, si no tienen algún interrogante, pues les dejo ya la tarea. Yo sé que es un montón de material para el día sábado, pero traten, aunque sea, darle una vista, aunque no lean todo. Nos vemos el día sábado a las 6:30 de la tarde. Tratemos de estar todos a la misma hora porque vamos a comenzar. Nos hacen falta ver bastantes diapositivas para que todos puedan integrar el conocimiento bien, y si alguno no tiene por algún problema tiempo para estar, la mecánica virtual permite que ustedes, como esto queda grabado, se dejen en el aula virtual, ustedes lo puedan ver después. Entonces recuerden que van a tener un cuestionario que llenar el día martes, pero entonces si no pudieron entrar a la clase, el domingo la ven, y pues cualquier duda tenemos el chat también. Entonces seguimos comunicados, que pasen muy buenas noches. Gracias a la licenciada Évila por todo el apoyo, que para tener esto aquí ella ha hecho un montón de malabares este día. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, los esperamos el sábado. Gracias, licenciada. Buenas noches, profesionales. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado.